Bueno, estamos en la segunda parte de la ética o el comportamiento pastoral y vamos a iniciar recordando brevemente que había tres círculos y en esos tres círculos que vimos, que se los vamos a recordar, estamos hablando sobre lo que es cómo nos comportamos para nosotros mismos, cómo nos comportamos para la sociedad que llamamos moral y por último vamos a ver cómo nos comportamos por lo que somos. Y dijimos que este era un sumo bien. En el centro de estos círculos donde se conforman ahí, y lo vamos a repetir la clase número 3 porque vamos a hablar extensamente sobre este tema, vemos sobre el sumo bien. En esta clase vamos a ver en la Biblia, ¿se acuerdan que en la clase pasada estuvimos viendo en la Biblia, en Proverbios, capítulo 2 y capítulo 4 las bases para el tema que estábamos viendo? Y ahora vamos a tener este tema importante que es el Nuevo Testamento. Vamos a buscar en Colosenses, el libro de Colosenses, el capítulo 2. El libro de Colosenses es como una repetición de lo que fue el libro de Efesios. Muchas de las frases que encontramos ahí las encontramos duplicadas en el libro de Efesios. Parece ser que Pablo utiliza el mismo estilo, la misma forma y los mismos temas que tenemos para ir viendo lo que es la verdadera comportamiento de cada uno de nosotros como cristianos. El comportamiento tiene que ver mucho con lo que nosotros tenemos como fondo de nuestra fe. El fondo de nuestra fe es realmente lo que importa, el cimiento de nuestra fe. Y vamos a irlo viendo en los aspectos y vamos a ir subrayando palabras importantes de este versículo, de esta serie de versículos del capítulo 2 si quieren seguirme ahí con su Biblia, en el capítulo 2 iniciamos en el versículo número 8. Vamos a ver el primer párrafo, que es del versículo 8 al versículo 15. Aquí nos vamos a basar en lo que es los cimientos, por qué nos comportamos desde la pastoral con ciertas formas. No es porque los demás pastores se comporten así, porque la sociedad nos exige ser buenas personas, sino hay una razón de fondo, una raíz de fondo, que es muy importante por lo cual nos comportamos de esta manera. Primeramente, Pablo empieza recordándoles a los hermanos de Colosas algo que no dijo en Efesios, que es importante. El versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, aquí utiliza la palabra sofía, que es el saber, el conocer las cosas, y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, conforme a los rudimentos del mundo. ¿Qué significa esto? Que hay una lucha entre el mundo y la iglesia. Ahora bien, nosotros quisiéramos tener una lucha encarnada y a veces la tenemos contra el enemigo, pero él se presenta en una forma, dice, conforme a los rudimentos del mundo, no según Cristo. Estos rudimentos del mundo es la forma en que el mundo va actuando. Vean ustedes cómo el mundo vive en una actitud de pecado. Y esta actitud de pecado hace que la gente empiece a ver normal lo que antes era normal. No vamos a entrar en el tema porque es un tema aparte y difícil de discutir, pero por ejemplo, la homosexualidad se considera actualmente una cosa normal. ¿No? No vamos a discutir si está bien o está mal. Es pecado, simplemente es pecado, ¿verdad? Es un pecado y las personas, como cualquier otro pecado, pero actualmente se considera normal. La filosofía y los rudimentos del mundo van haciendo que algunas cosas sutilmente entren en la iglesia. Y esto es el problema contra el cual está hablando Pablo. Ahora, ¿cuál es la manera de defendernos de esto? Bueno, dice, porque dice rudimentos del mundo y no según Cristo. Nuestro fundamento es Cristo. ¿Y por qué nuestro fundamento es Cristo? Vean ustedes el versículo 9, qué interesante, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, porque Dios nos hizo con un propósito y una forma. En Génesis 1 dice que Él nos hizo a imagen suya, capítulo 1 y 2, ¿verdad? Todo lo de la creación.
y dice, a imagen de Dios nos hizo, decimos, tenemos la plenitud de la deidad y vosotros, les dice a los hermanos de Colosas, estáis completos en Él. Esta frase del versículo 9, que es después de una coma, es interesante porque este va a ser el primer fundamento que vamos a estar hablando. Nosotros humanos como completos en Cristo. Muy parecido a la psicología moderna que nos dice, es que el hombre comete muchos errores y muchas fallas porque no ha llegado a estar completo, le faltan cosas que lograr. Entonces, al no tener cosas que lograr, dice, yo estoy vacío aquí, me siento un hueco, siento un vacío, entonces está vacío en esto. Vean ustedes ahí, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, coma, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahí termina la primera oración maravillosa. Bienvenido, Pastor Manuel. Y vean ustedes, Emilia, Silvia, Manuel, cómo este versículo nos habla de lo que es la ética del sumo bien. El sumo bien comienza con esta primera cosa importante, sentirse completos en Cristo. No somos mitad de nadie, no somos personas incompletas, somos completas. En nosotros no, porque somos humanos y fallamos. Estamos completos en Cristo. Cuando dice vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, nos está hablando de esta capacidad que tenemos los seres humanos de ser completos, de estar a la altura de como fuimos creados, a imagen y semejanza de Dios. De tal manera que de ahí en adelante nuestros actos, nuestras formas de pensar deben ser diferentes a los rudimentos del mundo y las filosofías o sofías del pensamiento del mundo. Sí hay un pensamiento de Dios, una filosofía de Dios, pero no va conforme al mundo, va en contra de las cosas que el mundo piensa. Ahora bien, vean ustedes cómo el siguiente párrafo que empieza en el versículo 11 dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, ni hecha de vosotros el perdí el rimón, hecha de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es decir, ahora somos completos. ¿Por qué somos cabales y completos? Porque hubo una transformación en nuestra vida, lo que nosotros conocemos como una conversión, como un cambio de vida. Ahora, pregunto aquí de mi auditorio, ¿quién recuerda el momento en que fue convertido? Esta sepultura juntamente con Cristo a una nueva manera de vivir y de ser. ¿Quién quiere comentarnos así brevemente, por favor, brevemente, cómo es que fuimos convertidos a esta manera de vivir? ¿Quién empieza? Para romper un poquito el hielo e irnos siguiendo leyendo. Vean, somos completos en Cristo, pero por medio de algo que sucedió. Le llamamos nosotros conversión. ¿Alguien quiere compartirnos cómo fue esto en su vida? Ahora, aunque, fíjense qué interesante, aunque cada uno de nosotros tiene una experiencia muy distinta, cada una de las experiencias tiene que ver con esto. Adelante, pastora Emilia Auxilio. Amén. Pues sí, hermano, ahora sí que el cambio fue en cuanto ahora sí que llegó la palabra a nosotros y nos dimos cuenta que en verdad la necesitábamos. Quizás en mi vida cuando me predicaron la palabra, pues yo decía que estaba bien, yo decía que todo lo tenía, que no me hacía falta nada, pero realmente me hacía falta todo. ¿Por qué? Porque pues mi vida pues no estaba bien, mi matrimonio tampoco. ¿Verdad? A punto de divorciarse, de que cada quien se fuera para su lado y tantas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor llegó a mi vida, pues ya hubo un cambio, yo pude sentir el cambio, ¿verdad? Yo pude sentir
cómo Dios, ¿verdad? ¿Cómo le puede? Tomó el control luego de mi vida, de mi familia, de mi matrimonio totalmente. ¿Verdad? Cómo pude sentir, ¿verdad? El cambio en que cuando yo empezaba a ir a la iglesia, pues yo me sentía muy bien. Estando adentro en la iglesia, pues yo, la verdad, yo sentía algo diferente, aunque no entendía, ¿verdad? No entendía, porque para mí era nuevo. ¿Verdad? No entendía yo qué es lo que me pasaba. Yo en ratos yo me decía, ¿qué está pasando? ¿Acaso me estoy volviendo loca? Ujú, ¿O por qué? ¿Qué es esto? ¿Verdad? ujú. Siento que no camino, siento que como que voy flotando, siento que las calles son distintas. Yo ahora le veo, le tomo sentido. Aún a las calles que toda mi vida había caminado, Ya, ¿verdad? Veía distintas y nuevas para mí. Y pues yo decía, no, pues ahora sí que, y eso me hacía sentir, pues yo no entendía, la verdad no entendía en qué me hacía sentir, en qué me estaba pasando, ¿no? Que si me estaba yo volviendo loca o qué pasaba. Cuando yo entraba a la iglesia, pues yo me sentía que estaba en otro mundo, hermano. Yo me sentía en otro mundo, la verdad. Y yo sí, decía, bueno, al entrar aquí, como que siento que entro al cielo, ¿verdad? Pero cuando salgo de aquí, vuelvo a casa, pues como que vuelve otra vez. ¿Por qué? Porque en casa, pues ya adentro, pues había las discusiones, pues estábamos apenas empezando y claro, la que empecé fui yo primero y después mi esposo, duró tiempo mi esposo, entonces hubo mucha lucha, ¿verdad? Pero yo podía sentir el respaldo de Dios, ¿verdad? Como Dios, ¿cómo le puedo decir? Cómo Dios me daba esa fortaleza para seguir adelante, para seguir, eh, pues ahora sí, mm, caminando en ese camino para mí muy desconocido, pero muy agradable, ¿eh? ok, Muy agradable, pues me sentía muy bien. Ese es el cambio que Dios hizo en mi vida, ¿eh? Pues maravilloso, ahora hermano, maravilloso. maravilloso, sí, Que, hermano. que me gozo con su momento de cómo Dios cambia, es decir, nos vuelve a ser completos, ¿verdad? Sí, Lo que no estamos nos dábamos cuenta es que no estábamos completos y ahora nos vuelve a ser completos. ¿Alguien más quiere empezando. participar? Si no, seguimos. La hermana Emilia. Ok, hermana Emilia y luego Pastor Manuel. Ah, que Dios le bendiga, hermanos, que el Señor le bendiga, ¿verdad? Es un cambio hermoso cuando el Señor llega a nuestras vidas, ¿verdad? Yo, como dice mi hermana, ¿verdad? Yo sentía que estaba bien porque yo fui muy católica, de hueso colorado, ahora sí. ¿Qué día estaba yo pasando ahí en la puerta de la iglesia? Y digo, ay, en esta iglesia es tanto tiempo que estuve perdiendo tiempo. Y de allí me sacó el Señor, porque no conocíamos nada de la palabra de Dios. Y Ujú, cuando me llegaron, nos llegó la palabra, pues ujú, en verdad eso lo necesitábamos, porque pues eso fue lo que llenó nuestro corazón. La palabra de Dios fue la que nos sanó, porque había muchas heridas, había mucho daño, me habían hecho mucho daño a mí. Yo tenía mucho dolor, mucho odio, a pesar de que estaba yo en la católica, porque en la católica nada cambia. así es. A pesar de que ahí estaba yo bien metida, estaba yo, pues ahora sí que le ayudaba al sacerdote, hacíamos eventos, que hacíamos rifas, me mandaban los talonarios de las boletos para vender, y a veces hasta luego, a veces estaba yo una vez me llevé un puerquito a que lo íbamos a rifar, y bueno, muchas cosas que hice ahí. Ujú, Pues me gustaba, siempre me ha gustado trabajar en la obra de Dios, pero gracias a Dios que el Señor me sacó de allí y en verdad empezamos a trabajar de veras con el Señor. Luego nos pusieron a trabajar aquí en la iglesia y hacíamos eventos y ajá, hacíamos muchas cosas, nos ujú, gustaba trabajar en las cosas de Dios, porque esa entonces fue como llenó Dios mi corazón y empecé a perdonar. Ahora sí, a perdonar a la gente que yo tenía mucho coraje con ellos y me decía el pastor, no, ahora tienes que perdonar a esa gente. ok, Imagínense, hermano, tener que tenía una vecina que me hizo mucho daño y pues le tuve que hablar y le dije, ¿sabes qué? Perdóname y yo te perdono, porque pues en verdad tú no sabes nada, pero yo me convertí al Señor. Yo soy cristiana ahora y te pido perdón, te pido que me perdones. claro, Y la señora pues se rió, ¿no? Y pues se burló de mí porque claro, pues cuando yo me iba yo a humillar y pedir perdón.
Ujú. ¿verdad? Pero cuando Cristo llegó a mi vida, pues lo tuve que hacer, porque el Señor me había dicho, porque el Señor te perdonó ya a ti tus pecados y tú tienes que perdonar. Y fue algo, hermanos, que empecé a hacer de pedir perdón. Ya, ya. Y fue como Dios sanó mi herida, sanó todo y llenó todo ese vacío que siempre sentíamos, que sentía yo que estaba yo, que no había nada que llenara ese vacío. Ya, ya. Y solamente el Señor pudo llenar mi corazón, ese vacío. Así es. Ahorita Vean, seguimos, hermano, gozándonos en su presencia y dándole gracias porque solamente lo pudo hacer. gracias por Sí, mi compartir. hermano. Y qué bonito es esto que es reflejo de lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que ahora Sí, ya tenemos una razón para vivir y no solo esto, sino hay un cambio. Es decir, ¿por qué amén. desde la pastoral, de ética pastoral vivimos como vivimos? Porque Dios nos cambia. Ese es el punto. Ahora sí, adelante, Pastor Manuel. Amén. Sí, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, pastores. Sí, hablando de una conversión, la Chao. verdad es de que agradezco a Dios en esa área porque en mi vida sucedió algo bien maravilloso y bien glorioso. Ajá. Recuerdo que en otro tiempo, bueno, yo era muy idólatra, me confieso, era demasiado idólatra. En todo creía, yo siempre manejé taxi y en todo creía en los frijolitos, en estampitas y demás. Cuando llega el momento de que el Señor Jesús llega a mi vida, inmediatamente recuerdo que encontré a unos copastores aquí en una iglesia cerca de aquí de América de Texas que se llama Rey de Reyes. Y ellos me empezaron a hablar de la palabra, tenía mis buenas contiendas con ellos. Ujú. Pero cuando se llegó el tiempo de que oraron por mí y me hicieron aceptar a Jesús en mi corazón, inmediatamente pasó algo en mi vida. No lo entendí hasta mucho después, porque pues era una persona que tenía muchos miedos, con mucha inseguridad, miedo a morirme, miedo a la muerte. Y cuando por primera vez ellos hacen oraciones me hacen aceptar a Jesús en mi corazón, más tarde lo entendí que era una paz que rebasa todo entendimiento. Llegó a Mm. mi vida una paz que de verdad jamás había sentido, porque yo viví una vida pues muy acelerada y llega Jesús a mi vida e inmediatamente sentí la mano de Dios sobre mi vida y de ahí sentí un cambio drástico, que empecé a dejar de hacer cosas que ya no tenía que hacer, como el fumar. Yo fumaba mucho Mm. fumaba, y lo empecé a dejar de hacer y después sentí un hambre y una necesidad, y un hambre y una sed y una necesidad de meterme a alguna iglesia. Y yo solito fui, me metí a una iglesia cristiana en la más cerca de por donde yo trabajaba, y ahí el Señor me habló acerca de la idolatría, porque eso era lo que era una idólatra. Y la primer predicación que yo escuché en esa iglesia fue acerca de la idolatría, y de ahí el Señor empezó a transformar mi vida al paso de los días. Gracias, Pastor Manuel, le agradezco mucho su testimonio. Y vean ustedes cómo lo que ha dicho Emilia, lo que ha dicho Silvia, lo que ha dicho Pastor Manuel, tienen que ver con esta parte de lo que dice que teníamos algo que estaba en contra de nosotros, seguimos leyendo, y dice aquí donde nos quedamos, eh, y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incredulidad de vuestra carne os dio vida juntamente con él. Eso es lo que nos están testificando ustedes, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra de vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojándolos de los principados, y despojando a los principados y los potestades, es decir, los enemigos de nuestra alma, los que están en contra de que seamos salvos, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, ellos ya no tienen potestad sobre nuestra vida. Ahora bien,
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Es decir, ya no somos juzgados en cuanto a las tradiciones, lo que están hablando muchos de ustedes, éramos muy tradicionalistas, vivíamos esas tradiciones, ahora ya no lo hacemos, pero que no nos juzguen por esto, todos los cuales era sombra de lo que había de venir. Aquí la palabra está refiriéndose no a lo que nosotros vivimos, sino a lo que los hermanos de ese tiempo que tenían trasfondo judío vivían. Es decir, ellos vivían una religión judía y ahora se habían convertido a Cristo y ahora ya eso solamente era sombra de lo que había que venir, era un ejemplo. La ley mostraba, era un ayo, dice Pablo en otra de sus cartas, que los lleva a Cristo, ¿verdad? Y así como lo menciona ahí en Filipenses, estamos pensando que de la misma manera está llevándonos ahora Él con estas cosas que eran sombra de lo venidero, lo que estaba en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, a algo que iba a venir mejor. Nadie os prive de su premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, es decir, puede haber muchos inventos de la gente, vanamente hinchados con sus propias mente carnal, y no así, haciéndose a la cabeza, es decir, a Cristo. La virtud de que todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por todas las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento de Dios. Esto es la forma en que nos hace crecer el Señor. Bien, de esta manera ya pasamos al siguiente capítulo. Vamos a dejar ese párrafo pendiente para dejar abierto nuestra mente a lo siguiente. Vean ustedes cómo a partir del capítulo 3 es lo que vamos a estar analizando como el sumo bien de la vida cristiana, entre lo que era la vieja manera de vivir y la nueva manera de vivir. Ustedes me acaban de contar el momento en que cambiaron su manera de vivir y hay una diferencia entre lo antes y lo después. Pablo aquí nos hace la diferencia y nos habla de las cosas que eran anteriores a nosotros, que ya no tienen que gobernar nuestra vida, porque ahora ya tienen que ser dejadas atrás. Esto es la ética cristiana. No podemos decir, y la ética pastoral, no podemos decir que somos cristianos, que vivimos una vida cristiana, si no hacemos morir aquellas cosas que estaban antes ahí. Como dijo por ahí el pastor Manuel, si a él estorbaba en su vida espiritual el fumar, ¿verdad? Entonces eso tiene que ser quitado, borrado. Y Pablo habla de algunas cosas aquí. Dice el capítulo 3 de Colosenses en el versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Esta es la ordenanza. La ética que ya vimos, cuáles son las razones, es decir, que estamos completos en Cristo, que ahora hemos muerto y resucitado con Él, que estuvieron en el capítulo 2, que ahora tenemos una identidad en Cristo, la cual no nos hace vivir simplemente cosas superficiales o rituales, sino una realidad de vida, ahora nos hace pensar que tenemos que hacer morir en nosotros, es decir, ya se nos preparó el camino, ya se nos abrió la senda, como lo vimos en el libro de Proverbios, que dice que se nos preparó un camino para andar directamente en esta manera de vivir. Ahora tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Qué es lo primero que nos habla aquí? Nos habla de una serie, una lista grande de cosas. Dice fornicación, que tiene que ver con los pecados sexuales por Noé, ¿verdad? Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría. Fíjense, la avaricia es la idolatría. Cuando nosotros deseamos todo para nosotros, estamos siendo idolatría. Aquí, después del punto y coma, va a decirnos que hay cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero antes nos queda claro que todas esas cosas que mencionó arriba, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que son idolatría, tienen que ver con el ego. Es decir, cuando nosotros nos ponemos todo en primer lugar. Este es uno de los grandes problemas en contra de la ética pastoral. Cuando pensamos que nosotros valemos más o somos más importantes que el reino de Dios.
tenemos que tener la humildad para decir, lo que me importa a mí es el reino de Dios, no lo que siento, no lo que pienso, no lo que deseo. Y ese sometimiento no es a otra persona, es a la palabra de Dios. Debemos someternos en este sentido a la palabra de Dios. Ahora, hermanos, ¿esto es sencillo? No. Hay lucha espiritual dentro de nosotros porque nuestra carne sigue pidiendo los deseos de la carne como por nuestro propio egoísmo, por nuestra propia manera egoísta de pensar. ¿Y por qué no nos sentimos completos? Hemos dicho esta parte, si no me siento completo, ando en búsquedas que no son correctas ni sanas, que me pueden llevar a una situación de ruina espiritual. Entonces debemos estar atentos a esto, porque fíjese cómo ahí dice, en las cuales anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y ahora ya no son cosas de egoísmo, ahora son cosas con nuestra manera de tener un carácter débil que no nos permita controlar nuestras emociones. Aquí el bloque pasado nos habló del egoísmo que nos hace querer o pensar que merecemos cosas. Ahora este bloque nos habla sobre algo interesante, sobre no saber controlar nuestro carácter, es decir, tener un carácter tan débil que no lo puedo sujetar, que no lo puedo agarrar. Dice ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Eso es interesante, las palabras deshonestas de nuestra boca es aquellas palabras que no son correctas y a veces decimos para dañar a otra persona. Lo interesante de todo esto es que todo esto es porque nosotros no tenemos control sobre nuestro carácter. Se nos sale de las manos y cuando se nos sale de las manos es cuando tenemos problemas. Ahora, después de este punto, ahora vienen con cosas más íntimas y más difíciles de manejar. Fíjense cómo ni mentiras los unos a los otros. Wow, qué difícil, ¿no? Porque hay como mentiras que salen naturalmente, ¿no? Por salir adelante, por pasar una situación difícil, ¿verdad? Entonces uno dice, pues a veces digo una mentirita, no sé si usa ya en la Ciudad de México esta palabra de una mentira blanca, ¿verdad? Pero aquí se usa en Guadalajara, que es que es una mentira que no va a lastimar a nadie. A nadie le hace daño esta mentira, pero dice que entre nosotros debemos hablar con verdad o sin mentira. Esto es difícil, ¿no? Este, desde que nosotros, por ejemplo, como pastores, a veces tenemos que reconocer desde la pastoral que por hacer una, pues, más emocionante nuestra plática, como que le echamos de nuestra cosecha y exageramos lo que pasó. Tenemos que tener cuidado porque ahí estamos cayendo en mentira. O en nuestras propias casas, que llega alguien a vendernos algo y decimos, no, pues ahorita no, porque no tengo dinero, ¿no? No es por eso, es porque no quiero, no tengo el dinero para comprar eso en este momento, ¿verdad? Entonces, debemos hablar, y ahora entre los hermanos, pues es más necesario decir la verdad. Es complicada, el manejo de la verdad sí es complicada. ¿Por qué es complicado el manejo de la verdad? Porque a veces implica no ser un cínico, no ser una persona muy directa, sino implica en un sentido más exhibirnos como somos, ¿verdad? Exhibir cómo estamos y cómo vivimos nosotros. Entonces, estas mentiras debemos quitarlas, dice, de nuestra boca. Palabras, no mintáis, ya vimos, y revestidos de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se ha renovado hasta el conocimiento pleno. Aquí nos da esta opción de tener la plenitud. Volvemos al punto, el sumo bien es tener la plenitud donde no hay ni judío, aquí entra otro tema interesante, ni griego, ¿verdad? Ni judío, ni griego, ni judío, es al revés, lo leí al revés, circuncisión o incircuncisión, bárbaro, ni escita, quiere decir personas que están fuera de la cultura romana en este sentido, siervos ni libres, sino que Cristo es todo
y en todos. ¿Ok? Entonces, con esto vamos a cerrar. ¿Qué es el sumo bien? El sumo bien es vivir en los versículos que vamos a cerrar y concluir en esta noche, en esta pequeña plática. Ya hablaremos de una manera más técnica la siguiente clase del sumo bien, pero esto tiene que quedar como fundamento. Vestidos pues como escogido de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia. Aquí viene ya cómo debemos ser. Lo vamos a trabajar la próxima clase, el próximo viernes, primeramente Dios, si nos permite estar con ustedes, vamos a estar trabajando sobre qué es la ética cristiana, qué es el sumo bien. Aquí en el 3.12 empieza a hablar ya del sumo bien. Ya vimos de las cosas malas que tienen que ver con el egoísmo, que tienen que ver con nuestra manera deshonesta de vivir, de no decir la verdad, pero ahora viene la parte más importante. ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debemos vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sabed todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vamos a hablar ya la próxima clase cómo este sumo bien tiene que ver con un vínculo perfecto que es el amor. Vamos a parar aquí nuestra pequeña clase porque hoy estamos aquí en un lugar donde hay varias reuniones y no podemos como tanto concentrarnos, pero vamos a quedarnos con esto. Ahí vamos a poner rayita en nuestra lectura y les pido que lean Colosenses capítulo 2 y capítulo 3 y vean esta parte que vamos a hablar en la próxima clase, cómo llegar al sumo bien con el vínculo del amor. Vamos a estar haciendo unos dibujitos en la pizarra electrónica, viendo cómo es este vínculo del amor. ¿De acuerdísimo? Entonces, aquí nos paramos sobre esto y luego va a seguir todo lo que cuando construimos en el vínculo de amor, todo lo que pasa en nuestra vida, los cambios que hay en nuestra vida, y entonces podemos vivir una ética pastoral limpia, libre de cualquier cosa, porque el Señor nos está dando las herramientas necesarias para vivir este cristianismo así como debe ser. Es una clase cortita la que hoy les preparé, pero es una clase interesante sobre esta lectura. Reléanlo, piensen en lo que les dije, piensen en su propio testimonio y vean cómo esta manera que nos está hablando Colosenses es un manual. Colosenses es un manual de la ética cristiana. Estos versículos es el manual de la ética cristiana, ¿verdad? ¿Cómo debemos vivir? Santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, con humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3, versículo 3. Esta es la manera que debemos vivir la vida cristiana. Esta es la manera que si nos soportamos los unos a nosotros, si somos una verdadera comunidad de fe, podemos vivir una vida diferente a los demás. ¿Por qué? Porque estamos juntos. La ética pastoral, la ética cristiana se vive en la comunidad, no se vive aislado en un convento ni solitario en la vida, sino en la comunidad y para que el mundo entero vea lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5. Vosotros sois la sal, 5, 6 y 7. Vosotros sois la sal de la tierra, ¿verdad? Vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, ahí estemos con ese pensamiento y esperamos que el Señor nos permita estar la próxima semana con ustedes. Y gracias por su atención en este tiempo de charla. Y vamos a terminar nuestra plática saludándonos. Voy a poner